En este video vamos a ver dos temas llamados dogma central de la biología molecular y el tema de genes y genomas. Son impartidos por un servidor, Livian Natalie Torres Castillo. El dogma central de la biología molecular fue propuesto en 1953 por este señor que era de el Reino Unido llamado Francis Crick. En sí, el dogma central que habla sobre el flujo de la información genética nos habla que a partir de una molécula de DNA, esta se puede replicar y también se puede transcribir en un RNA para después ser traducido a una proteína. Las flechas que ustedes pueden observar en color negro son las que corresponden al dogma central de la biología molecular que nos habla pues de cómo va a fluir esta información genética. Aquí, por ejemplo, esta primera flecha que sobre sí mismo se habla del DNA, nos está hablando que es el DNA el que sirve como su propia plantilla para obtener otra molécula de DNA en el proceso de replicación. En el caso de esta otra flecha, pues nos indica que el DNA es la molécula para obtener otra llamada RNA y a su vez el RNA pues es la molécula que va a servir de plantilla para poder sintetizar una proteína. Algo que también se puede observar aquí en el dogma de la biología molecular es que si se fijan en un principio, pues todas estas flechas son unidireccionales, ¿no? Entonces, no se había propuesto que a partir de RNA se pudiera obtener o pudiera servir el RNA pudiera ser una plantilla para obtener DNA. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues se observó que algunas veces, muy raras, pero sí ocurre, el RNA sirve de plantilla para obtener una molécula de DNA, un proceso conocido como transcripción inversa. Y asimismo se ha observado que el RNA puede servir como plantilla para poder sintetizar otra nueva plantilla de RNA en un proceso también de replicación, pero en este caso del RNA. Y lo que sí hasta la fecha y es ampliamente aceptado y no se ha podido corroborar lo contrario, es que nunca a partir de una proteína se va a poder eh, o puede servir la secuencia de una proteína, no puede servir como base o como plantilla para poder sintetizar un RNA y mucho menos un DNA. Algo muy importante que tenemos que distinguir es que eh, estas flechas no me indican que el DNA se va a transformar en RNA como veríamos en las flechas de las rutas metabólicas en bioquímica, por poner un ejemplo. Entonces, estas moléculas no se transforman en otras, sino que más bien cada una de estas moléculas sirve o va a darnos la información para poder formar la siguiente. Todos estos procesos, en el caso de la replicación del DNA, esta va a ocurrir en todas las células y en el caso y en algunos virus también, pero el proceso de replicación del RNA solamente ocurre en algunos virus. Por su parte, el proceso de transcripción, que es donde, como sabemos, a partir de DNA tenemos RNA, pues va a poder, a través de este mecanismo, se van a poder obtener distintos tipos de RNAs, como el RNA mensajero, el RNA de transferencia, ribosomal, pequeño nuclear, microRNAs, RNAs pequeños de interferencia, entre otros. Sin embargo, el proceso de traducción solamente involucra RNA de tipo mensajero. Y por su parte, la transcripción inversa solamente va a ocurrir en algunos retrovirus.
Algo que también debemos considerar es que los procesos de replicación, ya sea replicación del DNA o replicación del RNA, son procesos que van a servir para la herencia de esta información genética. Por su parte, los procesos de transcripción y de traducción son procesos o mecanismos que involucran la expresión de esa información genética. En ese sentido, es muy importante entonces distinguir y saber utilizar de manera adecuada estos dos términos, que es el término genético y el término génico, que se refieren precisamente genético a esa herencia de la información genética y génico a la expresión de la información genética. Entonces, cuando hablamos de la herencia, tenemos que usar el término genético. Cuando hablamos de expresión de genes, de la síntesis de proteínas, pues ahí serían procesos génicos. Y todos estos mecanismos del dogma central de la biología molecular, pues van a ocurrir tanto en células eucariotas, en células procariotas y también en virus. Entonces, son válidos para estos tres tipos de organismos. Y dado que el proceso de replicación del RNA y de transcripción inversa sí ocurren, pero ocurren en una mucho menor proporción comparado con los procesos que se ven en esta imagen en color negro. A la fecha, pues se sigue considerando como válido el dogma central de la biología molecular, ¿no? Pero es importante también considerar, pues, estas excepciones. Habiendo dicho esto sobre el dogma central de la biología molecular, vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con genes y genomas. Para ello, me gustaría que se tomaran un momento para reflexionar sobre qué es un gen, qué es el genoma y qué es un cromosoma, que son términos que debemos de tener muy claros, ya que pudieran llegar a confundirse. Por ejemplo, podemos pensar que los cromosomas, pues, son el genoma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vamos a ver estas tres definiciones y pues el genoma es el conjunto completo del DNA, que incluso como vimos también el genoma puede estar formado por RNA en el caso del genoma de algunos virus. Y este DNA, por ejemplo, incluye tanto el codificante como el DNA no codificante y puede estar presente en una célula o en un virus. Por su parte, el cromosoma o un cromosoma se define como ese DNA que está altamente empaquetado, pero la diferencia con el genoma es que va a incluir proteínas llamadas histonas. Entonces, aunque todo el genoma pudiera estar organizado en forma de cromosomas, la diferencia es que un cromosoma va a tener también proteínas, cosa que no tiene el genoma. Y por último, un gen es una secuencia principalmente de DNA, aunque como vimos de acuerdo al tema del dogma central de la biología molecular, pues hay sus excepciones y entonces esos genes que parten del genoma también pueden ser RNA y ese DNA, o mejor dicho, ese gen, tiene o se divide en dos regiones, una región de tipo estructural, que incluye a los intrones y exones, como vamos a ver más adelante, y también una región reguladora. Entonces, esta secuencia del genoma es necesaria para codificar un producto génico. Ese producto génico puede ser de dos tipos, puede ser un RNA o puede ser una proteína. Y aquí vemos un ejemplo de estas tres definiciones pensando en una célula eucariota en donde su genoma está principalmente almacenado dentro del núcleo en forma de cromosomas, puede ser desde uno hasta
26, 30, dependiendo del organismo, 23 pares en el caso de los humanos. Entonces, todo ese genoma se empaqueta con la ayuda de proteínas en estas estructuras que conocemos como cromosomas. Si desdobláramos un cromosoma, pues podríamos ver toda esa secuencia de nucleótidos que conforman el DNA. Algunas partes de ese DNA van a tener la información para codificar un gen que en esta imagen están representadas en color verde. Sin embargo, entre genes puede haber regiones que son las regiones no codificantes porque en ellas este DNA no sirve o no es una plantilla para formar un RNA ni tampoco una proteína. Y a estas regiones no codificantes entonces se le conocen como regiones intergénicas. ¿Qué tan grande llega a ser un genoma? Pues llega a ser muy grande dependiendo del tipo de organismo, como vamos a ver más adelante, y entonces esto se expresa en distintas unidades. Por ejemplo, podemos hablar de la magnitud del genoma a partir del número de cromosomas en el que está organizado, y esto se representa a través de la letra N, que es una sola N para organismos haploides o dos N en organismos diploides, ¿no? Cuando tienen dos copias de cada uno de los cromosomas, como sería el caso de los seres humanos. También se puede expresar la cantidad del genoma en masa, por ejemplo, en picogramos o en valor C, que es la cantidad que puede tener un organismo de DNA con respecto a un organismo haploide. Y entonces se mencionaría como 2C, 4C, 8C, etcétera. Sin embargo, lo más común es expresarlo en la magnitud del genoma en pares de bases, abreviado como PB, ya sea de hebra doble o en nucleótidos, ¿no? NT. Entonces, como lo más común es expresarlo en pares de bases, en el caso de que tengamos este genoma en una molécula de DNA de doble cadena. Entonces, como llegan a ser muy grandes estos genomas, pues se puede llegar a representar no nada más en pares de bases, sino en distintas unidades como kbp, que es kilopares de bases, que un kbp correspondería a 1000 pares de bases. Una megapares de bases correspondería a 1 millón de pares de bases, y las gigapares de bases a 1000 millones de pares de bases. Este genoma puede tener una distinta organización dependiendo del organismo. Por ejemplo, en el caso de los virus, se puede ver aquí en esta imagen que todo su genoma pues es una hebra lineal. En el caso de células procariotas, por ejemplo, de las bacterias, su genoma puede estar organizado en un único cromosoma, que es lo que vemos en esta imagen en color azul, pero también en cantidades de DNA más pequeñas, circulares, llamadas plásmidos. Y como sabemos, en el caso de los humanos, que serían, por ejemplo, de las células eucariotas, pues ese genoma adquiere una forma de cromosoma en el caso de todo el que corresponde al DNA genómico nuclear, pero en el caso de la mitocondria, pues también es unas pequeñas fracciones de DNA circular. El genoma de los virus va a ser un genoma que está organizado de una forma más compacta con respecto al de las bacterias, y son los genomas más pequeños, ya que solamente pues llegan a tener de 3 a 4 genes. Hay algunos virus que pueden llegar a tener cerca de 2000 genes, y esto es así porque los virus realmente necesitan pocos genes, ya que realmente dependen de las células que infectan para poder sobrevivir y para poder replicarse. Por ello su tamaño de su genoma, y por ello también la
poca cantidad de genes comparados con una célula procariota o más incluso con una célula eucariota. Y pues de hecho ellos realmente su genoma solamente lo necesitan para que cuando se expresan esos genes puedan entrar al huésped, a la célula que van a infectar o para formar su cápside, ¿no? Todo lo demás que necesitan pues lo adquieren gracias al genoma de las células que infectan. En el caso de células procariotas, por ejemplo, como las bacterias, por lo general tienen su genoma solamente en un único cromosoma. Algunas llegan a presentar hasta dos cromosomas. Estos cromosomas son circulares, como podemos ver en esta imagen, y en algunos raros casos el cromosoma puede tener una forma lineal. Y algo muy característico de las bacterias es que los genes están separados entre sí por muy poco espacio, como veíamos en imágenes anteriores. En el caso de una célula eucariota, pues había grandes espacios de DNA no codificante de esas regiones intergénicas que separaban los genes. En el caso de las bacterias, esto no es así y los genes están muy juntos o muy poco separados unos de otros, y eso permite que tengan un solo promotor que va a controlar la expresión de muchos genes, contrario a las células eucariotas que hay un promotor para cada gen. A este promotor que controla la expresión de muchos genes en las bacterias se le conoce como operón. Y en el caso del genoma de células eucariotas, pues aquí vamos a tomar como ejemplo el caso de una célula eucariota en los humanos, pero también debemos de considerar que, por ejemplo, en el caso de los humanos, pues también tenemos parte del genoma almacenado en las mitocondrias, o en el caso de plantas, por ejemplo, este genoma está almacenado también en los cloroplastos. Y algo muy característico del genoma que está presente en estos dos organelos es que ese genoma va a ser circular y va a tener muchas copias de ese genoma, ¿no? Contrario al genoma que se encuentra en el núcleo. Estos genomas de la mitocondria y de los cloroplastos son más similares a los genomas de células procariotas que a los propios genomas de células eucariotas, ¿no? Y estos genomas pues van a tener genes que van a servir para la respiración en el caso de la mitocondria, para la fotosíntesis en el caso de los cloroplastos y para la construcción de ribosomas tanto en mitocondria como en cloroplastos. Sin embargo, estos organelos van a necesitar de las proteínas que se forman gracias al genoma nuclear para poder realizar su función. Y pues esto en las teorías evolutivas es de gran relevancia, ¿no? Porque se dice que gracias a partir de estos organelos que se internalizaron en una célula, pues fueron los primeros que existieron, ¿no? Y ya después se formó la célula tal y como la conocemos. Y pues ya el genoma nuclear de la mayoría de los organismos eucariotes va a ser de tipo diploide, ya decíamos ahí, eh, una copia de cada uno de estos cromosomas, lo que se conoce como cromosomas homólogos. Sin embargo, algo muy importante aquí es que el número de cromosomas que tiene un organismo no se correlaciona de manera directa con la complejidad del organismo. En el caso de mamíferos y ratones, ese genoma va a contener información para aproximadamente 20.000 genes. Sin embargo, cerca del 95% de todo ese DNA va a ser DNA no codificante. Para el caso de los seres humanos,
magnitud de nuestro genoma es de 3.000 millones de pares de bases y de estos 3.000 millones de pares de bases, el 25% de ellas se va a transcribir a RNA y tan solo un 2% a proteínas. Em, Aproximadamente la cantidad de genes que tenemos es de 20.000 a 25.000. En promedio, esos genes tienen una longitud de 27.000 pares de bases con un promedio también de 9 exones, pero hay algunos genes que pueden tener 3 exones, algunos hasta 51 exones. Y algo muy importante que hay que volver a señalar cuando veíamos la definición del gen en diapositivas anteriores es que un gen no necesariamente se va a o va a servirme para formar una proteína, sino que como vemos, la gran mayoría de los genes sirven para formar un RNA. En el caso de los humanos, la longitud de nuestro genoma es de aproximadamente 2 metros. Entonces, como cada una de nuestras células tiene ese genoma de 2 metros, y si consideramos que aproximadamente estamos formados por 2 billones de células, entonces la longitud completa de nuestro genoma sería de 4 billones de metros. Eso equivale a darle 100.000 vueltas a la Tierra, es decir, aproximadamente 40.000 kilómetros. Si diéramos una vuelta a la Tierra cada día, pues necesitaríamos aproximadamente 273 años para recorrer la distancia de todo nuestro genoma, ¿no? Algo que es imposible. Entonces, realmente es enorme y pues está altamente compactado en esos cromosomas. El tamaño en esta tabla se muestra, por ejemplo, el tamaño de distintos genomas. En la primera columna, pues vemos ejemplos de algunos organismos, tanto virus, células procariotas y células eucariotas. La cantidad de DNA que tienen, o en su caso, en este ejemplo de RNA, expresada en pares de bases y cuántos genes hay en ese genoma de cada uno de los organismos, así como el número de cromosomas. Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco, pues tiene tan solo 6.400 pares de bases, solamente ese genoma, y incluye 4 genes nada más que están organizados en un único cromosoma, que ese genoma es RNA de cadena simple. En este ejemplo, pues es el genoma más pequeño, el del bacteriófago T4, por ejemplo, ese es un genoma que sí es de DNA, con una longitud de 165.000 pares de bases y de apenas 200 genes, ¿no? Pero ya si vemos, por ejemplo, una bacteria como E. coli, que es un organismo procariote, pues ahí ya tiene 4.6 megapares de bases, y aquí ya va a haber mucho más genes, 4.300, y todo este genoma pues está organizado en un único cromosoma. En el caso de Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, su longitud del genoma es de 12.5 megapares de bases. Aquí ya hay 5.700 genes organizados en 16 cromosomas. En el caso de la mosca, pues tiene una longitud de 180, perdón, megapares de bases, 13.600 genes, pero solamente están organizados en 5 cromosomas. En el caso del ratón, que es muy similar al caso del genoma de los humanos, como ya sabemos, pues hay 2.800 y 3.200 megapares de bases respectivamente, con una cantidad muy similar de genes, así como de cromosomas. Y en el caso de las células procariotas, el número de genes
es proporcional al tamaño de su genoma, es directamente proporcional, como vemos en esta gráfica, entre una mayor longitud tenga ese genoma, que aquí está expresado en megapares de bases, pues va siendo mayor la cantidad de genes que tienen estos organismos. En promedio, 950 genes por cada megapar de base. Esto no ocurre así en células eucariotas, en donde el número de genes puede ir desde 6.000 hasta incluso 32.000, pero no hay una correspondencia con la longitud de su genoma. Por ejemplo, aquí no se alcanza a ver esa tendencia que veíamos en la gráfica anterior. Y aquí, por ejemplo, no sé, en el caso de C. elegans, que tiene un tamaño aproximadamente como de 98 megapares de bases, pues va a tener también aproximadamente 18.000 genes. Pero si vemos acá en el caso del genoma de los humanos, que tiene un tamaño aproximado de ah, 3.000 megapares de bases, pues tiene también una cantidad de genes muy similar a la de C. elegans. Entonces aquí no hay una correspondencia directa. Y pues bueno, ya por último vamos a hablar un poco ahora sí de los genes. Ya hemos visto varias particularidades de los genomas y ahora vamos a ver la estructura de un gen, y en este caso de un gen eucariota, y cuando hay algunos puntos importantes que mencionar con respecto a genes procariotas, pues también se mencionará, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver de una forma mm, muy, muy gráfica lo que viene siendo un gen, que ya decíamos en la definición de gen, que el gen va a tener dos regiones, que es una región reguladora y una región estructural. En esta imagen, la región reguladora está representada en color rojo y la región estructural en color azul. Esa región reguladora incluye secuencias de DNA conocidas como promotores basales, y hay otras secuencias promotoras que son las secuencias promotoras proximales y distales. Y la región estructural, que es la que vemos a partir de este recuadro azul en adelante, es precisamente la que va a servir para formar ya sea un RNA de cualquier tipo o incluso llegar a servir de plantilla para formar una proteína. En la región estructural encontramos también varias regiones importantes, como vienen siendo estos recuadros en azules, que están representando a los exones, y las regiones más angostas representadas en amarillo representan a los intrones. Dentro de los exones, como podemos ver en este ejemplo, en este exón, que es el exón número 1, hay una subregión de DNA, por llamarlo de una manera, que aparece en color verde. Esta región en color verde es muy importante porque es una región que se puede transcribir, pero no se va a traducir. Y lo mismo ocurre en el último de los exones, que hay una región en color verde, que es una región que se puede transcribir, o sea, es información para formar un RNA, pero no es información que sirva para formar una proteína. Por lo tanto, esta región en verde se transcribe, pero no se traduce. A estas regiones se les conoce como región 5' UTR o región 5' no traducida, y región 3' UTR o región 3' no traducida.
Una vez que ocurre el proceso de transcripción, entonces toda esta región estructural que es DNA, pues sirve de plantilla para formar un RNA. En este ejemplo, pues como queremos llegar hasta eh, la discusión de formar una proteína, pues estamos hablando de que se va a transcribir a un RNA de tipo mensajero. Entonces, como ven, todo esto que era DNA se va a servir de plantilla para que en el proceso de transcripción tengamos un RNA mensajero. Eh, Aquí también para el proceso de transcripción es importante ver lo que están significando estos triángulos de distintos colores. Entonces, como ven, aquí tenemos un triángulo morado que está representando al nucleótido más uno. Este es el nucleótido más uno porque es el primero de la región estructural, pero específicamente ese nucleótido más uno es el primer nucleótido que se va a transcribir. Y este triángulo en azul es el primer nucleótido que se va a traducir. Entonces es muy diferente el nucleótido más uno de este otro nucleótido que es el primero que se traduce o que sirve para formar una proteína. Este otro triángulo azul más hacia el extremo derecha representa el último nucleótido que sirve de información para formar una proteína y por su parte este nucleótido en verde me está representando un nucleótido que sirve para la señal de poliadimelación, que es un proceso de maduración posttranscripcional que sufren los RNAs mensajeros. Y el triángulo morado aquí está representando el último nucleótido del gen, que es el último nucleótido que se va a transcribir. Y aquí, como podemos observar, al final del gen hay una pequeña región que también se va a transcribir, pero que se va a eliminar. Entonces, una vez que ya tenemos esa secuencia de RNA, pues va a ocurrir un proceso que se llama maduración posttranscripcional, en el cual se van a eliminar los intrones y también esta última secuencia, que era la región transcrita, pero que se va a eliminar. Y se va a obtener un RNA maduro, que en este caso es un RNA mensajero. Y aquí vemos que después del proceso de maduración posttranscripcional, eh, pues ya nada más van a aparecer los exones con sus correspondientes regiones 5' y 3' UTR. Esta información del el RNA pues va a servir para dar la información y formar una proteína, ¿no? Y aquí es donde les comentaba que este nucleótido representado por el triángulo azul, perdón, es precisamente el primer nucleótido que se va a traducir. Los primeros tres nucleótidos que están aquí formarían el codón de inicio AUG. Entonces, importante reconocer esa numeración de nucleótidos cuando hablamos de un gen. El nucleótido más uno es el origen de la transcripción y a partir de este nucleótido más uno hacia la derecha se habla de secuencias a cadena abajo, río abajo o en inglés que muy comúnmente lo van a ver como downstream. Entonces a los siguientes nucleótidos hacia la derecha del nucleótido más uno pues se les numera consecutivamente, ¿no? Como más uno, más dos, más cinco, etcétera. Y lo contrario ocurre con los nucleótidos que están hacia la izquierda del nucleótido más uno o del nucleótido que sirve de origen de la transcripción, los cuales van a tener una numeración negativa de -1, -2, -5, -10, etcétera.
Y a todas estas secuencias de DNA que se encuentran a la izquierda del nucleótido más uno, pues se les conoce como secuencias río arriba, cadena arriba, secuencia hacia arriba o hacia 5' o en inglés upstream. Entonces, con relación a la secuencia que veíamos acá, que es la secuencia reguladora, pues es muy importante entonces esta numeración porque precisamente nos va a ayudar a identificar en dónde están estos promotores que como forman parte de la región reguladora, nos hablan de que van a regular qué tanto se expresa o no este gen. Por lo tanto, los promotores basales que corresponden a esta región reguladora de un gen se van a encontrar, o sea, mejor dicho, se pueden encontrar tanto río arriba como río abajo del sitio de inicio de la transcripción. Y hay distintas secuencias de DNA que corresponden a estos promotores basales. Va a depender del tipo de gen, si la tienen o no. Por ejemplo, aquí en estos recuadros en morado y naranja, eh, son promotores basales que se encuentran río abajo del nucleótido más uno. Aquí tenemos el nucleótido más uno y esta secuencia llamada MTE o elemento del motivo 10, pues se va a encontrar aproximadamente a 18 nucleótidos abajo del sitio de inicio de la transcripción y tiene una longitud de 10 nucleótidos, por eso se llama elemento del motivo 10. Aquí se van a unir distintas proteínas llamadas factores de transcripción, que pues son las que van a ayudar a que ese gen se transcriba o dependiendo del tipo de regulador, pues a que deje de transcribirse. Acá hay otra secuencia llamada secuencia DPE o secuencia llamada elemento promotor de cadena bajo que se encuentra en una región desde más 28 hasta más 32. Se van a unir, como les comentaba, distintos factores transcripcionales. También tenemos esta secuencia que es muy conocida, que es la secuencia INR, y esta secuencia, vean que abarca desde el nucleótido -2 hasta el nucleótido +5. Río arriba tenemos una secuencia muy conocida también, que es la secuencia TATA, que es una secuencia de DNA, es un promotor basal y esta se va a ubicar aproximadamente de -30 a -23 nucleótidos por arriba del nucleótido más uno. En el caso de las células procariotas, esta secuencia TATA, o también conocida como caja TATA, se va a llamar caja de Primrose y se va a encontrar tan solo a -10 nucleótidos, ¿no? de distancia. Entonces, estos serían los promotores basales. También dentro de un gen hay promotores proximales. Como su nombre lo indica, pues se llaman de esta forma porque están más próximos a ese nucleótido más uno. Y miren, aquí tenemos estas secuencias que ya veíamos que eran el promotor basal y muy cerca entonces están estas secuencias correspondientes al promotor proximal. Está la secuencia GC aproximadamente a -60 nucleótidos del nucleótido más uno, la secuencia CAAT que está aproximadamente a -90, otra secuencia GC que está a -120 del sitio de inicio de la transcripción. Y por último están los promotores distales que pues también como su nombre lo indica van a estar mucho más lejos del sitio de inicio de la transcripción. Sin embargo, pues gracias al plegamiento pueden llegar al plegamiento de la molécula de DNA, pueden llegar a estar muy, muy cerca, ¿no? De estos promotores. Y los elementos distales pueden ser tanto potenciadores
como silenciadores, es decir, que me van a favorecer la expresión del gen o que me van a favorecer que ese gen no se exprese. Y aunque estén muy lejos del sitio de inicio de la transcripción, pues también ayudan a regular su expresión. De hecho, también son muy importantes y van a estar aproximadamente más allá de 100 pares de bases del nucleótido más uno. Y pues bueno, con esto concluimos este video correspondiente al tema del dogma central de la biología molecular y al tema de genes y genomas. Aquí pueden ver la bibliografía utilizada para la realización de este video para que puedan llegar a profundizar más en los temas. Gracias.